Alejandro se paró en la puerta de su casa familiar en las afueras de Madrid, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Mientras su padre, con el rostro enrojecido por la ira, le gritaba que nunca más pisara esa casa por ser un desviado. La maleta improvisada con ropa arrugada cayó al suelo cuando la puerta se cerró de golpe, dejando a Alejandro solo en la calle fría de esa noche de otoño, sin un adiós de su madre que observaba desde la ventana con lágrimas silenciosas. Ese momento, que duró apenas segundos, rompió su mundo en pedazos, obligándolo a cuestionar si su identidad valía el precio de perder todo lo que conocía. Caminó sin rumbo por las calles empedradas de Lavapiés, el barrio multicultural donde había crecido entre aromas de paella y sonidos de flamenco lejano. A los 28 años, Alejandro era un arquitecto prometedor, con un trabajo en un estudio modesto en el centro de la ciudad. Pero ahora todo parecía desvanecerse. Recordaba cómo había llegado a esto, una carta anónima enviada a su padre, revelando su relación secreta con un compañero de universidad. No era solo amor, era una verdad que había guardado por años, temiendo precisamente esta explosión. Su padre, un hombre conservador forjado en la España franquista, no podía concebir que su hijo mayor fuera gay. Esto es una vergüenza para la familia, le había dicho, escupiendo las palabras como veneno. Alejandro se refugió en un hostal barato esa noche, pagando con los ahorros que tenía para un viaje soñado a Barcelona. Llamó a su mejor amigo, Miguel, quien le ofreció un sofá en su apartamento en Malasaña. Ven aquí. Tío. No estás solo, le dijo Miguel. Pero Alejandro sentía el peso de la soledad como una losa. Al día siguiente, en el trabajo, fingió que todo estaba bien. Pero sus diseños salían torcidos, reflejando el caos interno. Pensaba en su madre, que siempre había sido el puente entre él y su padre. Pero ahora callaba por lealtad o miedo. Y sus hermanos, Elena, la menor, liberal y estudiante de arte, que probablemente lo apoyaría, y Javier, el mediano, un empresario ambicioso que seguía los pasos del padre, viéndolo como un modelo a imitar. La presión social en España. A pesar de los avances como el matrimonio igualitario desde 2005, aún pesaba en familias tradicionales como la suya. Alejandro recordaba las miradas en la calle cuando caminaba de la mano con alguien, o los comentarios sutiles en reuniones familiares sobre hombres de verdad. Decidió no contarle a nadie en el trabajo, el miedo a más rechazos lo paralizaba. En cambio, se sumergió en aplicaciones de citas, buscando consuelo efímero. Pero cada encuentro lo dejaba más vacío. Fue en una de esas noches, en un bar gay de Chueca, donde conoció a Carlos. Carlos, de 30 años, era un profesor de literatura en un instituto público, con una barba ligera que acentuaba su mandíbula fuerte y ojos oscuros que parecían leer el alma. Pareces perdido, le dijo Carlos con una sonrisa, ofreciéndole una cerveza. Hablaron hasta el amanecer, compartiendo historias de rechazos y pequeñas victorias. Carlos había salido del armario a los 20. Perdiendo amigos pero ganando libertad. La familia no siempre entiende. Pero tú eres quien decide tu valor, le aconsejó. Su relación creció rápidamente. Un bálsamo para las heridas de Alejandro. Pasaban fines de semana en el retiro, paseando bajo los árboles, discutiendo sobre libros y sueños. Pero el conflicto interno no desaparecía.
Alejandro soñaba con reconciliarse con su padre, imaginando conversaciones que nunca ocurrían. Llamaba a su madre a escondidas. ¿Quién le contaba que el padre estaba furioso pero que el tiempo curaría? Dale espacio. Hijo, le decía. Pero el espacio se convertía en abismo. Javier. En una llamada fría. Le advirtió, no vuelvas hasta que cambies. Elena. En secreto. Le enviaba mensajes de apoyo, te quiero tal como eres. Un día. En el estudio. Un cliente conservador hizo un chiste homofóbico. Y Alejandro tuvo que morderse la lengua para no responder. Esa noche. Con Carlos. Explotó en llanto. Siento que traiciono a quien soy al esconderme. Pero también traiciono a mi familia al ser yo. Carlos lo abrazó. Susurrando, elegir ser auténtico siempre tiene un precio. Pero el silencio cuesta más. Decidieron mudarse juntos a un pequeño piso en Chamberí. Un paso hacia la independencia. Pero las noticias de casa empeoraban, el padre. Don Manuel. Un jubilado de la construcción. Empezaba a mostrar signos de enfermedad. Toses persistentes que su madre minimizaba. Alejandro debatía si contactarlo. Pero el orgullo y el dolor lo detenían. La sociedad española. Con su mezcla de progreso y tradición. Amplificaba sus dudas. En manifestaciones del orgullo. Se sentía empoderado. Pero en misa dominical, a la que aún asistía por hábito, oía sermones que lo condenaban sutilmente. Un amigo le contó de un caso similar, un hombre expulsado que regresó años después. Solo para encontrar más rechazo. ¿Vale la pena el riesgo? Se preguntaba Alejandro. Carlos lo animaba a escribir una carta. Pero las palabras no salían. En cambio, se enfocaba en su carrera. Ganando un proyecto importante para restaurar un edificio histórico. El éxito profesional contrastaba con el vacío familiar. Meses pasaron. Y la tensión interna crecía. Una noche. Recibió una llamada de Elena, papá está en el hospital. Es grave. El corazón de Alejandro se detuvo. Ir o no. La decisión lo atormentaba. Recordando las palabras de su padre, no eres mi hijo. Pero el lazo sanguíneo tiraba. Carlos lo miró, ve. O te arrepentirás. Alejandro empacó una bolsa. Sabiendo que este regreso podría romperlo del todo. Alejandro llegó al Hospital Gregorio Marañón en Madrid. Con el pulso acelerado. Mientras el olor a desinfectante le recordaba visitas pasadas por accidentes menores. Su madre. Con ojeras profundas. Lo abrazó en silencio en la sala de espera. Pero Javier lo miró con desprecio, qué oportuno que aparezcas ahora. Elena. Al lado. Le apretó la mano. Susurrando, ignóralo. Estás aquí por papá. Don Manuel yacía en la cama. Conectado a máquinas. Con cáncer de pulmón avanzado que había ignorado por orgullo. No quería preocupar a nadie. Explicó la madre. Pero Alejandro sabía que era su forma de controlarlo todo. La habitación se llenó de tensión cuando el padre abrió los ojos y vio a Alejandro. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Murmuró con voz ronca. Alejandro tragó saliva, soy tu hijo. Papá. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier intervino, papá. No te agites. Él no debería estar aquí. Pero don Manuel levantó una mano temblorosa, déjenos solos.
Los demás salieron. Y padre e hijo se enfrentaron por primera vez desde la expulsión. Pensé que te había perdido, dijo el padre, sorprendiéndolo. Alejandro. Con voz quebrada. Respondió, tú me echaste. Don Manuel suspiró, fui un tonto. Criado en otros tiempos. Pero verte ahora me hace cuestionar. No fue una disculpa plena, pero un resquicio de arrepentimiento que Alejandro aferró como salvavidas. De vuelta en el piso con Carlos, Alejandro relató la conversación, debatiendo sus emociones. Siento alivio, pero también rabia. ¿Por qué tardó tanto? Carlos. Siempre racional. Dijo, la enfermedad cambia a la gente. Pero no olvides el daño. La relación con Carlos se fortalecía en estos momentos, pasaban noches discutiendo ética. Como si el amor verdadero requiriera sacrificios constantes. Alejandro empezó a visitar el hospital regularmente, esquivando las miradas de Javier, quien lo acusaba de oportunismo, solo quieres la herencia. Elena mediaba, revelando que Javier tenía deudas por su negocio fallido, y que presionaba al padre para cambiar el testamento. La sociedad madrileña, con su fachada progresista, ocultaba prejuicios en círculos conservadores. En una cena familiar forzada, una tía comentó, estos tiempos modernos confunden a la juventud. Alejandro calló, pero internamente bullía. Su madre, dividida, le pedía paciencia, tu padre está cambiando. Dale tiempo. Pero el tiempo escaseaba, los médicos daban meses. Alejandro luchaba con la moral, perdonar por compasión o exigir justicia. Carlos lo apoyaba. Pero advertía, no te pierdas en su redención. Un día, en el hospital, don Manuel confesó, cometí errores. Hijo. Tú. Orientación. Me asustó porque no la entendía. Alejandro respondió, no es una elección. Es quien soy. El padre asintió, lo sé ahora. Habla con el abogado. Hay cosas que arreglar. Esto alarmó a Javier, quien confrontó a Alejandro en el pasillo, no te atrevas a influir en él. Esta familia es mía. La traición latente emergía, Javier había estado manipulando al padre, alegando que Alejandro no merecía nada. Elena, enterada, le dijo a Alejandro, Javier teme perderlo todo. Pero tú eres el mayor. La presión interna crecía, Alejandro soñaba con escenarios alternos, donde su salida del armario no destruía todo. En el trabajo, un colega gay le compartió su historia, mi familia me aceptó tras años de lucha. Vale la pena pelear. Inspirado, Alejandro escribió una carta a su padre, detallando el dolor causado, pero también el amor restante. Don Manuel la leyó en silencio. Lágrimas rodando, perdóname. Fue un punto de quiebre. Pero Javier no cedía, esparciendo rumores en la familia sobre la vida disoluta de Alejandro. Carlos, viéndolo sufrir, propuso un fin de semana en Sevilla para desconectar. Allí, entre la Giralda y el Alcázar, hablaron de futuro, casarnos algún día. Alejandro sonrió. Pero el teléfono sonó, el padre empeoraba. Regresaron apresurados. En el hospital, don Manuel susurró, he cambiado el testamento. Tú lo entenderás.
Días después, falleció en paz, dejando un vacío y un misterio. El funeral en la iglesia de San Isidro fue tenso, familiares murmuraban sobre la presencia de Alejandro. Javier, como ejecutor, anunció la lectura del testamento en una semana. Alejandro, con Carlos a su lado en secreto, sentía una mezcla de duelo y anticipación. ¿Qué secreto guardaba? La familia se reunió en la casa antigua, con el abogado presente. Javier sonreía confiado. Pero el documento reveló un testamento anterior. Oculto, don Manuel dejaba la mayor parte a Alejandro. Con una nota, para mi hijo, que me enseñó a ver más allá de mis prejuicios. Javier explotó, esto es una falsificación. Pero era legal. La traición de Javier salió a la luz, había intentado sobornar al abogado para un cambio favorable. Elena, horrorizada, apoyó a Alejandro, papá lo hizo por justicia. Alejandro, aturdido, cuestionaba, ¿aceptar la herencia significaba validar el perdón tardío? Carlos le dijo, es tu decisión. Pero piensa en el precio que pagaste. La familia se dividía, con la madre suplicando unidad. La revelación del testamento secreto desató una tormenta en la familia. Javier, con los ojos inyectados en furia, acusó a Alejandro de manipulación, tú lo envenenaste con tus ideas modernas. El abogado, un hombre mayor de traje impecable, confirmó la autenticidad, don Manuel lo firmó hace un mes. En pleno uso de facultades. La nota adjunta, escrita a mano, decía, Alejandro, perdóname por el tiempo perdido. Esta es mi forma de rectificar. Usa esto para construir tu vida. Sin miedos. La herencia incluía la casa familiar, ahorros y una finca en Toledo, valorada en cientos de miles de euros. Javier, que esperaba todo, se sintió traicionado, papá siempre dijo que yo era el responsable. Elena, entre lágrimas, abrazó a Alejandro, es lo justo. Hermano. La madre, viuda ahora, miró al suelo, tu padre cambió al final. Alejandro salió de la reunión con la mente en caos. En el coche con Carlos, quien lo esperaba fuera, relató todo, siento que es una victoria amarga. ¿Por qué no me lo dijo en vida? Carlos, conduciendo por la A6, respondió, quizá temía el rechazo final. Pero ahora, ¿qué harás? La decisión pesaba, aceptar implicaba confrontar a Javier, quien amenazaba con impugnar el testamento, alegando coacción. Lucharé en los tribunales, le había gritado Javier. Alejandro sabía que eso arrastraría a la familia a un abismo legal, con abogados y testimonios que expondrían sus secretos. De vuelta en Chamberí, Alejandro pasó noches insomnes, debatiendo ética. ¿Era moral aceptar algo de quien lo había herido tanto? Recordaba las definiciones sociales en España, el orgullo gay versus la tradición católica. Un amigo psicólogo le aconsejó, el perdón no borra el daño, pero libera. Carlos, su ancla, compartía su propia historia, mi padre nunca se disculpó. Y lo perdoné por mí. No por él. Pero Javier no paraba, llamadas amenazantes. Mensajes acusatorios, eres un ladrón de herencias. Elena reveló que Javier había ocultado deudas familiares, usando dinero de don Manuel para su negocio. Papá lo sabía y por eso cambió todo.
dijo. La confrontación llegó en una cena obligada en la casa. Javier. ¿Ebrio? Lo enfrentó, admítelo. Usaste su debilidad para robar. Alejandro. Calmado. Respondió, no robé nada. Papá vio quién eras tú. La madre intervino, basta. Somos familia. Pero Javier salió dando un portazo. Jurando venganza. Esa noche, Alejandro encontró cartas antiguas del padre, guardadas por la madre, misivas de juventud donde don Manuel hablaba de tolerancia, contradiciendo su vida posterior. ¿Hipocresía? Pensó Alejandro. La sociedad amplificaba el drama, en España. Casos de herencias disputadas por orientación sexual salían en noticias. Como en El País. Alejandro temía la exposición. Carlos sugirió consultar un abogado propio, protege lo que es tuyo. En la reunión, el letrado confirmó, el testamento es sólido. Pero Javier puede alargar el proceso años. El costo emocional era alto, Alejandro perdía peso. Sus diseños en el trabajo sufrían. Un cliente canceló un proyecto, citando distracciones personales. Elena, aliada, le contó de un secreto. Javier había intentado convencer a don Manuel de desheredar a Alejandro años antes. Por razones morales. Papá se negó entonces. Pero la enfermedad lo hizo actuar. Esto avivó la ira de Alejandro, ¿cuánto daño más? Decidió contraatacar, reuniendo pruebas de las deudas de Javier. En una visita a la finca en Toledo, encontró documentos ocultos, facturas que probaban malversación. Esto lo hunde, pensó. Pero usarlo significaba bajar a su nivel. Carlos advirtió, la venganza envenena. La tensión culminó en una audiencia preliminar en los juzgados de Madrid. Javier, con su abogado, presentó testigos que alegaban de influencia indebida de Alejandro. 1. Un primo conservador. Dijo, don Manuel estaba confuso por la condición de su hijo. Alejandro testificó, papá cambió por convicción. No por presión. El juez pospuso la decisión. Pero el daño estaba hecho, la prensa local cubrió el caso como disputa familiar por herencia gay. Alejandro enfrentó miradas en la calle, recordando por qué había escondido su identidad. Con Carlos. En una noche de tormenta. Debatieron, renuncio para paz. Carlos, no. Lucha por lo que mereces. Pero la madre enfermó por estrés. Hospitalizada. Javier la visitó. Culpando a Alejandro, mira lo que causas. Elena me dio, uníos o perdemos todo. Alejandro visitó a la madre, lo siento. Mamá. Ella susurró, acepta el testamento. Es la voluntad de tu padre. Esa noche, Alejandro decidió, pelearía. Pero con límites. La batalla legal se intensificó, con Javier presentando apelaciones que agotaban a todos. Alejandro, representado por su abogado, contraargumentaba con evidencias de la cordura de don Manuel. En una sesión en los tribunales, un médico testificó, estaba lúcido al firmar. Javier, desesperado, reveló un audio grabado en secreto, don Manuel murmurando dudas sobre Alejandro. Manipulación, gritó Alejandro. El juez ordenó peritaje, prolongando el agony. El costo financiero crecía, Alejandro usaba ahorros para FIS. Mientras su trabajo peligraba.
Carlos lo apoyaba económicamente. Pero la tensión afectaba su relación, discusiones sobre prioridades. Esto nos está destruyendo, dijo Carlos una noche. Alejandro respondió, es por justicia. La sociedad española. Con debates en redes sobre derechos LGBT y herencias. Polarizaba opiniones. Un artículo en ABC criticaba imposiciones modernas en familias tradicionales. Alejandro recibió mensajes de apoyo de desconocidos. Pero también odio. En una manifestación en Puerta del Sol. Se sintió parte de algo mayor. Pero el conflicto personal lo aislaba. Elena. Leal. Encontró más pruebas, correos de Javier pidiendo dinero a don Manuel. Amenazando con exponer secretos familiares. ¿Usa esto?, le dijo. Alejandro debatió la moral, ¿destruir a su hermano por ganar? La confrontación final ocurrió en la casa familiar. Javier irrumpió. Exigiendo un acuerdo, renuncia a la mitad y acabamos. Alejandro negó, papá lo quiso así. Javier confesó, temía que tú, con tu estilo de vida, dilapides todo. La homofobia subyacente salió, no eres como nosotros. Elena intervino, eres un hipócrita. Javier. La madre. Recuperada. Habló, basta. Alejandro. Acepta, Javier. Acepta la pérdida. Pero Javier salió. Rompiendo un jarrón familiar en ira. Alejandro. Solo con Carlos. Reflexionó, gané la herencia. Pero perdí un hermano. Vendió la finca para pagar deudas. Donando parte a ONGs LGBT. La casa quedó para la madre. Compartida. Javier se mudó a Barcelona. Cortando lazos. Elena se acercó más. Visitando a la pareja. En una cena. La madre conoció a Carlos, gracias por cuidar de mi hijo. Fue un cierre parcial. Alejandro ascendió en el trabajo. Diseñando espacios inclusivos. Pero el precio, años de terapia para sanar traumas. Carlos propuso matrimonio, construyamos nuestro futuro. Alejandro aceptó. Casándose en una ceremonia íntima en el Ayuntamiento de Madrid. El viaje lo transformó, de víctima a resiliente. Pero dudas permanecían, ¿fue correcto perdonar a su padre? ¿O el daño era irreparable? La sociedad evolucionaba. Pero prejuicios persistían. Alejandro escribió un blog anónimo. Compartiendo su historia para inspirar. Fue ético que Alejandro aceptara la herencia. Considerando el dolor causado por su padre. ¿O debería haberla rechazado para mantener su integridad moral?